ahora con esta investigación de alcance internacional, con una alianza con el Comité Internacional de Periodistas y con pues con esta organización que ha dado mucho, que ha aportado mucho al periodismo de investigación. Siempre Proyecto Puente está pendiente a través de Georgina Aldana, a través de todos los trabajos que despliega Mexicanos contra la Corrupción, y ahora nos dan a conocer más paraísos fiscales. En su momento con los Panama Papers, de hecho también que los abordamos ampliamente, nos metimos también a escudriñar y salieron cuatro sonorenses, por cierto. Es decir, que bueno, recuerdo en su momento fue todo un escandalazo, ya lo dejamos por ahí, pero ahora se trata de nombres de la política, de empresas y el espectáculo de México y el mundo que están ocultando fortunas. A ver, es una especie de licuadora de exhibición fiscal. El director editorial, el periodista de investigación Daniel Izárraga, aquí en Proyecto Puente, quien coordina en México el trabajo. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la llamada. Muy buenos días allá para todo tu auditorio. A ti, al contrario, Daniel. ¿Frente a qué estamos, Daniel? ¿Qué fue lo que ahora descubren con esta pues bomba internacional, Daniel, con esta investigación? Mira, lo que se trató en este caso son de 13 millones de archivos, más o menos 14 millones de archivos. En el Panama Papers era la mitad. ¿Cuál es la diferencia sustancial con esto? El primer trabajo es sobre un despacho que se dedica a hacer esta ingeniería fiscal y empresarial, como le llaman ellos. Se llama Mossack Fonseca y está en Panamá. Si habláramos un poco del club de los ricos del mundo, diríamos que Mossack Fonseca, permíteme el ejemplo, se dedica como a la clase media o la clase baja de ese club de ricos. Appleby, que es uno de los despachos o el despacho más fuerte de estos millones de registros, se encarga de los millonarios. Entonces es un poco haberle pegado más arriba. Una de las cosas que se criticaron al consorcio, se nos criticaron, es que no se había tocado a casi nadie de Estados Unidos. Era precisamente por esa razón, porque la gran mayoría de los ricos de Estados Unidos pues no estaban con Mossack Fonseca, sino con Appleby. Entonces, pues ahora salió Donald Trump, la reina Isabel, gente de muchísimo peso, porque hablamos de un despacho distinto. Puede ser la misma mecánica, pero el nivel de millones de dinero es diferente. Es decir, ¿frente a qué estaríamos? ¿Que Trump y Reina Isabel estarían ocultando también recursos o cómo explicarlo? Mira, el problema de esto es que no necesariamente el tener una offshore o una ingeniería fiscal en los paraísos fiscales, vamos a llamarle así, necesariamente es un delito o es algo ilegal. Depende del caso. Es decir, la reina Isabel lo reportó a sus contribuyentes, tiene la palabra el fisco de Inglaterra, pero no deja de llamar la atención que la reina Isabel secretamente, que porque a eso se hacen los paraísos fiscales, al menos públicamente, y ella es la reina de Inglaterra, haya invertido en la industria farmacéutica desde paraísos fiscales y desde ahí después regresado al dinero de Inglaterra e invertir en propiedades. Ganancias. Entonces, además no recordemos que hay dos características de los paraísos fiscales. La primera es que la tasa impositiva casi entonces de cero para los capitales que vienen de fuera, es decir, allá no pagas impuestos. Y dos, te garantizan el anonimato. Estas dos características se vuelven atractivas no solamente para grandes inversionistas, sino para gente que puede tener de un origen dudoso o gente que simplemente quiere evadir impuestos en esos países. ¿Cuál ha sido la reacción, aunque digo es temprana, pero hay alguna ahorita de reacción en el Reino Unido, tomando en cuenta que la reina, pues allá digo, son anglicanos y la figura de la reina tiene un peso, bueno, no creen en el Papa y la reina sustituye ese fervor religioso y es una figura emblemática? ¿No tienes reacción ahorita sobre lo que esté sucediendo en Londres con esto? Todavía hasta donde yo supe anoche no, esta historia la traen los compañeros de The Guardian en Londres. Claro, también se suma. Sí, exacto. Vamos a tratar de traducirla en la página de Mexicanos contra la Corrupción. Ya pueden encontrar algunas traducciones al español de los trabajos a nivel internacional. Esto hay que subrayarlo para todos nosotros y los latinoamericanos. Hay que dar las gracias a Univisión, que es la que se está encargando de hacer todo esto. Por otro lado, bueno, vamos a esperar. La verdad, tú tienes ahí alguna máquina en la mano, yo tú no. No sé si ya hubo alguna reacción de la reina. Pues no, nomás The Guardian la tiene en portada.
es decir, la veo acá, ¿no? The Guardian, The Queen's Catch, lo está diciendo ahí también todo lo que me estás narrando. Me fui al periódico, pero ahorita me voy a la página, pero sígueme comentando porque está está muy bueno también. En el caso México, Bueno, en el Daniel. caso de México vamos a empezar a desdoblarlo en los siguientes días. Vimos como un menú de lo que encontramos. Van a empezar a ver los casos más fuertes, digamos, de algunos personajes los hemos sacado. Creo que el primero que tuvo relevancia pues fue el ex líder de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe. Ya falleció, pero es muy interesante su caso porque estamos ante un emblema de los líder obrero oficialista en México, el sucesor o uno de los sucesores de Fidel Velázquez, que lo que hizo fue como acumular una riqueza secretamente de entre 15 y 18 millones de dólares en paraísos fiscales. Aquí sí, a los casos contrarios, al revés de los casos contrarios, pues es un político que toda su vida fue líder sindical, que representó a los obreros textiles y que durante años abrió un fideicomiso y lo fue alimentando de cuentas de Suiza, de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, cuentas bancarias por millones de dólares que le iban llegando, y bueno, los administró en una estructura fiscal ahí un poco compleja, sobre todo en las Islas Caimán y en Panamá, y bueno, pues después de que falleció, uno de sus hijos, le heredó la fortuna a su esposa y uno de sus hijos, y uno de sus hijos avisó a Mossack Fonseca, a Pubay, que muchas gracias por sus servicios y que retiraba su dinero. Imagínate cuántos líderes no están así, Daniel. Es decir, eso es lo que sabemos. No sé si hay otros líderes de México o van, como dices, van a ir en partes o lo que nos puedas decir. Mira, hay otra cosa importante sobre Carlos Slim, que es un poco lo que hablábamos, que es un caso distinto, pero es muy interesante. ¿Por qué es interesante? El gigante que se convirtió en América Móvil, que es pues quien manda en la telefonía celular móvil, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Este personaje invirtió en el año 2000 en una empresa en Bermuda. ¿Por qué en Bermuda? Se preguntará todo auditorio. Porque en Bermuda los capitales que vienen de fuera pagan 0 impuestos. Vamos a poner el ejemplo. Si Carlos Slim hubiera iniciado este negocio desde México, o de Canadá, o de Estados Unidos, como tenía socios en ese momento de esos países, fue una inversión tripartita, pues hubiera pagado impuestos dependiendo de donde estuviera. Al llevarlo a Bermuda no paga impuestos. 7 años después de estar metiendo dinero y seguir con el negocio desde Bermuda, lo saca, si pasaron 7 años con tasa 0, lo saca del país, lo trae a México, le compra sus partes a los socios, es una persona muy astuta en los negocios, ya lo sabemos, y explota el gigante de la telefonía móvil desde México. Ese es básicamente el origen de esto. Aquí el asunto es que lo publicamos, ¿por qué? Porque uno de los directores jurídicos de América Móvil nos dice que no hicimos nada ilegal. No, pero tenemos que descubrirlo. Evidentemente no podemos decir que es nada ilegal, pero esto es como un poco lo que se llama en el consorcio mostrar los hoyos negros del sistema financiero internacional. Es decir, mientras que a quien nos escucha le pueden llegar a cobrar hasta el 35% de impuestos sobre su salario, si estás en México, durante 7 años la inversión allá pagó 0. Y 0 es 0. Y esto es parte de la inequidad mundial, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿De qué periodo fue, perdón? Del 2000 a 2007 en Bermuda. 2007, que era la compañía Telcel, o sea, vamos a decirlo. No, era ¿no? Telcel, bueno, se ha convertido en eso, pero originalmente era América Móvil. ¿Cómo era? América Móvil. América Móvil. Ah, exacto, fue y después la transacción. ¿Hay otros más casos de mexicanos? Bueno, tenemos el caso de Miguel Afí, un empresario acaudalado que es contratista del gobierno federal y de muchos otros, que bueno, que a través de, digamos, de una transacción por allá se hizo un autopréstamo, es decir, una empresa que tenía solicitó al Banco de Canadá que le hiciera un préstamo a una empresa que tenía acá, la cual controlaba en su momento el centro vacacional de Huastepec en Morelos, donde va mucha gente, por lo menos la gente que nos alrededor del Distrito Federal, y bueno, pues fue una especie de autopréstamo y después se declaró en quiebra. Bien, ¿no hay algún, vamos a decirlo, voy a tropicalizar, sonorense, o ya se tendría que escudriñar uno, o no alcanza?
Hasta el momento no, pero son 13 millones de archivos, así que no perdemos la esperanza. 13 millones, exactamente. ¿Cómo pudiéramos entonces colaborar, Daniel? Porque si Ya, nosotros... el consorcio va a hacer pública la base de datos como ya la hizo con el Offshore Leaks y con el Panama Papers. Yo creo que no lo tengo claro, pero no debe pasar más allá de un mes para que todos los colegas puedan entrar a revisar. Sí, porque la vez pasada nosotros descubrimos a 4 sonorenses. Exacto, entonces no, pues adelante, nada más pendientes yo les aviso cuando ya puedan hacer. Muy bien, pues te agradezco mucho, estaremos al pendiente, Daniel, en verdad, me da a mí mucho gusto que siga ese periodismo de investigación a través de esa organización de Mexicanos contra la Corrupción y pues toda tu trayectoria también ahí dirigiendo y pues nosotros aquí estaremos publicando y lo que se necesite, si te salta algo de Sonora, ya sabes, aquí tienes unos aliados para ello. De inmediato. Muy bien, estaremos en contacto. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buenos días. Daniel Izárraga, él, aparte de Daniel, dice usted, fue el director editorial de Carmen Aristegui, fue el que coordinó toda la investigación de la Casa Blanca en su momento, es decir, fue quien sacó pues todo lo del presidente Enrique Peña Nieto, usted sabe, Rafael Cabrera, que por cierto estuvo este fin de semana aquí, no pudimos ir a verlo, Sebastián Barragán, Irving Huerta, bueno, todos ellos aliados de Proyecto Puente y con quien trabajamos de repente temas en conjunto